Muy buenos días, hoy es septiembre primero del año 2025, es lunes. La lectura del calendario de hoy es Lucas 4, 16, 30. Vamos a leerlo en la traducción Dios habla hoy. Y dice, Jesús fue a Nazaret, al pueblo donde se había criado. El sábado entró en la sinagoga como era su costumbre y se puso de pie para leer las escrituras. Le dieron a leer el libro del profeta Isaías y abrió y encontró el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar libertad a los presos, a dar vida a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a anunciar el año favorable del Señor. Luego Jesús cerró el libro, lo dio al ayudante de la sinagoga y se sentó. Todos los que estaban allí tenían la vista fija en él. Él comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido la escritura que ustedes acaban de oír. Todos hablaban bien de Jesús y estaban admirados de las cosas tan bellas que decía, y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les respondió: seguramente ustedes me dirán este refrán: médico, cúrate a ti mismo. Y además me dirán: lo que oímos que hiciste en Cafarnaún, hazlo también aquí en tu propia tierra. Y siguió diciendo: y les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Verdaderamente había muchas viudas en Israel en tiempos del profeta Elías, cuando no llovió durante 3 años y medio, y hubo mucha hambre en todo el país. Pero Elías no fue enviado a ninguna de las viudas israelitas, sino a una de Sarepta, cerca de la ciudad de Sidón. También había en Israel muchos enfermos de lepra en tiempos del profeta Eliseo, pero no fue sanado ninguno de ellos, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enojaron mucho. Se levantaron y echaron del pueblo a Jesús, llevándolo a lo alto del monte sobre el cual el pueblo estaba construido, para arrojarlo abajo desde allí, pero Jesús pasó en medio de ellos y se fue. Bueno, yo quiero transmitirles, y insisto, es lo que Dios ha puesto en mi corazón, lo que creo que Dios ha puesto en mi corazón, porque siempre lo que uno comparte es parte de sus experiencias, de su construcción. Entonces lo que yo les comparto a ustedes es parte de mi vida personal, de mi vida profesional, es un conjunto de experiencias de mi vida profesional y personal, eh, que dan como resultado una interpretación de la Biblia, unos conocimientos. Digo conocimientos, es más ese estudio de la Biblia. eh, Creería yo, la experiencia de estar estudiándola, que seguramente ustedes también la tienen, y en todo caso pues pueden estar de acuerdo o no conmigo. Por eso yo los invito, pues primero, si creen que los mensajes que doy o este mensaje que doy hoy a alguien le puede servir, eh, se lo comparta. Y si quieren estar enterados de los mensajes que subo, que no subo siempre, pues activan la campanita para estar, que les llegue las alertas. Y si no están de acuerdo con algo que digo, por favor lo colocan en los comentarios. Si están de acuerdo también, puede ser que algo les llame mucho la atención, entonces pueden hacer la anotación. Y yo pienso en dos puntos de vista en la lectura. La primera es que en varias escrituras hemos escuchado, hemos leído que el evangelista dice: Jesús sabía lo que decían, Jesús sabía lo que había en su corazón. Entonces esta parte es una suerte de eso. Y Jesús respondió: seguramente ustedes me dirán este refrán, ¿cierto?
Y es un refrán. Y él le contesta con las escrituras diciendo: ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Porque se cumple la escritura. Sí, ningún profeta es recibido bien en su propia tierra. Y es que nos cuesta aprender que Dios nos habla a través de mí, con este mensaje, por ejemplo, que creo que ha puesto en mi corazón, a través del vecino, a través de un amigo, a través de inclusive de la naturaleza, de los mismos animales. A veces con las actitudes aprendemos. Dios nos habla de diferentes maneras a través de las personas, a través de la naturaleza, del universo, de situaciones que nos pueden pasar. Aunque Dios nos da libre albedrío, Dios pone cosas en los corazones de las personas y decidimos si hacerlas o no. Entonces, algunas de esas cosas que nos pueden suceder, Dios las ha puesto en el corazón de otras personas para que tenga una consecuencia en nuestras vidas. Pero a veces también somos egoístas y pensamos el por qué le pasan cosas buenas a los otros y a nosotros no. Que es lo que nos cuenta la historia de hoy cuando nos recuerda a Elías y a Eliseo, ¿cierto? A la vida de Sarepta y a Naamán. Y es porque a ellos les pasó y a nosotros no. Ya de acuerdo al texto, está hablando que Jesús ya había hecho algunos milagros en otros lados, y entonces las personas del pueblo donde vivía Jesús normalmente, donde se crió, donde creció, esperaba que hubieran también algunos milagros, que hiciera algo que demostrara que era un profeta, que hablaba en el nombre de Dios. Por eso al leer las escrituras, dice el texto que se quedan mirándolo, como esperando lo que va a decir. Esa es la primera situación. Dios nos habla a través de todos. Dios nos habla a través de todo y de todos. Muchas veces no queremos escuchar, muchas veces desatendemos. Y la segunda situación que podemos resaltar es que somos seguidores de Cristo. Seguidores de Cristo es, somos cristianos. Y si somos cristianos debemos caminar el camino que anduvo Jesús cuando estuvo con nosotros en su presencia física. Y lo que lee Jesús es: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado, o sea, me ha elegido, me ha separado, me ha preparado para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar la libertad a los presos, a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos, a anunciar el año del jubileo, el año favorable del Señor. Realmente el texto es un poquito más largo y luego se pone un poco fuerte. El texto de Isaías que se está citando, ¿cierto? Pero él solo toma esta parte, que es decir: hoy vine a hacerle justicia a aquellos necesitados, ¿sí? A llevar esa buena noticia a los pobres, esa buena noticia de que Dios está con ellos, de que Dios los ame, de que Dios los apoya, ¿sí? A llevar la buena noticia de repartir esos panes y esos peces entre todos, ese milagro extraordinario. A decirles que la palabra, como se las han enseñado, no es así, que su pobreza no es el resultado del pecado, que su pobreza no es el resultado de un castigo. Simplemente Dios los ama, los apoya y Dios está en la vida de todos, de los pobres, de los ricos, pero el que te vaya bien o el que te vaya mal, la mayoría de las veces es el resultado de nuestras decisiones y no es algo que necesariamente Dios haya elegido para nosotros, a menos que sea una preparación para algo. Esa situación es la que nosotros debemos hacer. Nosotros debemos llevarle el amor de Dios a los demás, ser esos instrumentos de amor, que los demás entiendan también que Dios nos habla permanentemente, que nos ama y que nos ayuda, y esa ayuda llega a través de nosotros. No
no veremos llover maná en este momento sobre los barrios más necesitados de Medellín, en donde yo me encuentro, pero con toda seguridad hay seguidores de Cristo que saben que deben multiplicar los panes y estarán compartiendo ese alimento, no solo el espiritual, sino también el corporal, el físico, con los habitantes de calle y con las personas que no tienen nada. Por eso habla el mensaje de hoy de ese pasaje de Isaías. Si eso es lo que vino a hacer el Mesías y nosotros somos seguidores de ese Mesías, esa es la tarea encomendada. Mis amados hermanos, el día de hoy los invito a que podamos escuchar la voz de Dios que nos habla a través de todas y de todos y de todo, y que seamos ese instrumento de amor, que podamos llevar amor a los demás, no señalamiento, no juzgamiento, que ese fruto que nosotros demos se dé a conocer porque Cristo vive en nosotros. Que el Señor les bendiga.